Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Y es que nuestros impuestos están trabajando. Es que nuestros impuestos están trabajando y cada día hay que pagar más. Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en MXN, su televisora. El nombre del programa es Fuego Cruzado, el mío, Lilia Arellano. Y bueno, pues esta noche me hace el favor de acompañarme Alberto Pérez Blas. ¿Cómo estás? Lilia, muy buenas noches, con el gusto de saludarlos. Y está con nosotros, bueno, pues un senador de la República. Él ocupa su curul por el estado de Puebla y su nombre es Alejandro Armenta Mier. ¿Cómo le va, señor senador? Gracias, Lilia, gracias. Oiga, ¿qué le parece si damos inicio en este programa señalando que doña Cecilia Arellano Pérez no tiene nada que ver conmigo? ¿Verdad? No vayan a decir que somos parientas y que si lo traté yo bien es que porque, ¿verdad? Sí, es cierto, es esposo de una prima. No se vaya y que ni doña malinterpretar. Cecilia, Mi esposa, su esposa, ni yo son familiares. somos familiares, pero en el último de los casos, si nos quieren ustedes relacionar, somos los pues las parientes pobres, ¿verdad? De los Arellano de Tijuana, ¿no? Sí, no vaya a ser. Eso sería peor. Eso sería más grave. No vaya a ser que al rato resulte que dentro de esas sus etapas, porque usted tiene mala suerte, fíjese. Fíjate que qué bueno que haces esa puntualización. ¿Qué no te Lilia encantó? y Alberto, muchas gracias. Antes de que, déjeme decirle, el señor senador preside, pues, las comisiones más serias del Senado, como lo es la de Cuenta Pública, la de Hacienda. Y bueno, se supone que tendría que ser muy cuadrado. Él viene aquí con sus apuntitos, que ya le dije que no le van a servir de mucho conmigo, porque mire usted por dónde estamos empezando. Por la parte familiar, qué bueno. No, y por esa mala pata, hombre. ¿Cómo le fuiste a caer tanta ahí? No, al contrario, No, yo siento... Se me hace que era usted noviero y le hicieron por ahí calamachú. ¿No será? No, fíjate que es una gran oportunidad. Hay dos comisiones que se relacionan. Esta, le comentaba antes de entrar a cámara, Alberto, que la Comisión de Disciplina Financiera en Estados y Municipios, que también presido, sí, es una de las 5 comisiones bicamerales de senadores y diputados, y están correlacionados. El tema hacendario es un tema formidable, fascinante. De hecho, cuando fui diputado federal en la anterior legislatura, tuve la oportunidad de ser miembro de la Comisión de Hacienda. Entonces, son temas que hoy, desde el Senado de la República, pues le damos seguimiento a cómo ha venido la política económica y la economía política, cómo ha venido evolucionando en nuestro país. Así es que pero estoy muy yo contento. le hablaba de esa mala pata también, porque ya ve que cuando estaba usted muy dispuestísimo a inscribirse y a tantas cosas, allá que le sacan que si tenía usted malos manejos. En el gobierno del Estado. Sí, hombre, qué barbaridad. Bueno, es parte de la guerra natural que se da cuando tú te conviertes en adversario de alguien, ¿no? Todo lo que en campaña en ocasiones se dice y no se sustenta, pues es parte de lamentablemente esa estrategia de campaña sucia. Yo he venido acreditando, tengo de parte de la Fiscalía en el caso de Puebla, acreditado con un oficio del 3 de diciembre, que no hay ninguna conexión respecto a esas imputaciones que, por cierto, son de un tema de hace más de 10 años, imagínate. ¿Verdad? Sí, por eso le digo, eso es mala pata. O que alguien metió la pata. O que pero eso viene a darle vida a esto que dice que todo aquello que no te derrumba te fortalece. Totalmente. Al final de cuentas, pues también fue su descubrimiento ante los poblanos de la existencia de alguien que podía tener una trayectoria política y que podía aspirar a otras posiciones, ¿no? Y dentro de esta situación que se maneja en la entidad en donde usted nació, pues sigue siendo un punto negro la disque muerte del señor Moreno Valle y su esposa. Fíjate que es un tema que hemos venido comentando los poblanos. Hoy, con la llegada del gobernador el 1 de agosto,
aspiramos todos a tener un periodo de estabilidad. En los últimos 2 años, el Estado tuvo 5 gobernadores. Sí. En los últimos 2 años. Desde luego, tomando en cuenta a Rafael Moreno Valle. Y esto genera inestabilidad en 2 aspectos centrales: seguridad y presupuesto. Ingobernabilidad también. Caos. Y eso lo padecen los ciudadanos, los empresarios, las comunidades, los municipios, porque no hay un interlocutor institucional entre la federación y el municipio, que lo es naturalmente el Estado. Ya la Secretaría de Comunicaciones y el Senado de la República, en la Comisión Permanente, el Congreso, senadores y diputados, plantearon un exhorto. Hace unos días, sí, el Congreso, la Comisión Permanente, solicitó a la Secretaría de Comunicaciones que dé a conocer el avance respecto a las investigaciones de ese accidente que desde luego desestabilizó la vida política y social en Puebla. Y esperamos nosotros que exista ya, pedimos, exigimos ya que se aclare ese hecho, porque pues se presta para muchas hipótesis, objetivas y subjetivas. Yo quería preguntarle, ¿usted siguió de cerca ese accidente y el rescate de cuerpos y a dónde lo velaron y todo eso? ¿O también se alimentó, como muchos de nosotros, de la información en los medios? Mira, mi carácter de poblano me obliga a estar enterado de las cosas que suceden. Porque hubo un manejo ahí de que si primero se lo llevaron a un lugar y que luego a la funeraria y que nunca llegaron al CEMEFO. Y bueno, de los restos finalmente tampoco se tuvo gran conocimiento, ni tampoco de la necropsia, ni de todos estos renglones que, bueno, se puede pensar que se trata de una curiosidad necrófila, pero no es así. Ellos eran personajes públicos sobre los cuales además pesaban acusaciones importantes, el manejo, la obtención de la gobernatura, los deseos de Moreno Valle de ser candidato a la presidencia, en fin, todo eso a ellos los rodea de un esquema en el que es necesario saber cómo viven y cómo mueren. Y tenemos un montón de lagunas al respecto. Hay toda una historiografía respecto a lo sucedido en torno a eso. Y como opositor natural a ese gobierno, que lo fui, oportunamente, para tu servidor es necesario mantenerse muy, muy prudente. Creo que lo fundamental es que la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Comunicaciones y quienes están haciendo la investigación avancen. Cualquier comentario que yo haga, cualquiera, no va a tener la objetividad que se requiere. Sí, no va a tener la objetividad porque fui opositor. Y fui un opositor férreo. De ahí, en el 2011-12, cuando señalé el saqueo en los fideicomisos públicos, la deuda de más de 80,000 millones de pesos, la obra fantasma esta del Museo Barroco de 7,000 millones de pesos, que nos va a costar en 30 años más de 15,000 millones de pesos, los recursos regalados a Audi por más de 15,000 millones de pesos para plataformas. Todo eso lo denuncié. Producto de eso es que la Fiscalía me inventó este tema con el que tú empezaste la charla. Cuando yo doy a conocer todo esto, es que la Fiscalía, como lo hizo con más de 30 presos políticos, criminalizó un caso en el que yo no tenía nada que ver. Entonces, por eso es que para mí es muy complejo, me explicó, abordar el tema y generar una opinión. Yo estoy convencido que, primero, las autoridades tienen que aclarar, y sí lo deben de hacer. Me sumo al exhorto de la Comisión Permanente para que se esclarezca el caso de Puebla. Y dos, para mí es muy importante mantenerme objetivamente, porque combatimos ese régimen, combatimos ese gobierno de represión, de saqueo, pero que ante la ausencia de ellos, pues yo considero que las denuncias deben de continuar, pero hablar de una persona que está muerta,
pues es muy complicado. Bueno, le diré. El delito y sus actos, hay complicidades. Hay tantas complicidades que durante 50 años Puebla está hipotecado, Lili. Entonces, hay quienes se están beneficiando. O sea, la pérdida de la vida de estos dos personajes de Puebla. Yo creo que diría la desaparición, La ¿no? desaparición. Porque eso de que pérdida de la vida, quién sabe todavía, ¿eh? ¿Quién sabe? Por eso, fíjate, por eso te digo que para mí es muy complejo. Porque fíjese que hay renglones que cuando uno se muere, saltan de inmediato, como es el reclamo de las herencias. Y aquí hay muchísimo dinero que pues por lo menos no se sabe, ¿no? Y mira, los poblanos son chismosos. No Una te creas que no. línea de investigación tiene que llevar eso. Por eso es que te reitero, Lía, y Alberto, como opositor que fui frontal, porque fui opositor frontal a esos gobiernos, debo de ser muy cuidadoso. Y es necesario que se aclaren, sobre todo por esta etapa que viene para Puebla. Viene para Puebla una etapa de estabilidad. Es lo que esperamos los poblanos. Denuncié siendo diputado. O sea, pues otra vez yo me voy a oír muy cruel, pero la salud del señor Barbosa no está como para que dice muchos años de estabilidad. Habías de hablar con él. Yo estuve con él hace 3 días y lo vi fuerte. El ejercicio del poder. Sí, la vitamina B. No, lo vi fuerte. Lo que yo no me explico es cómo le ganó. Barbosa no es un sujeto simpático. Habrá que reconocerlo. Usted tiene una sonrisa fácil, se le ve una gente preparada, es agradable. ¿Qué pasó? Aquel vendía camotes y usted no. Oye, Lilia, tienes razón, pero eres capaz de generar un incendio en este momento de Puebla. No, aquí hay fuego cruzado, yo se lo dije. Aquí si usted cree que lo íbamos a acariciar, se equivocó, ¿eh? Que conste que no tiene que ver nada con la coincidencia del apellido. No, realmente... ¿Por qué me estoy comportando igual? Igual que su señora, óyeme. No, al contrario, efectivamente, lo que dijiste y la afirmaste. Mira, vivimos una lucha. Y las luchas para mí son totales. A mí me gusta el deporte de contacto. Practico karate, y me gusta subirme al tatami, enfrentarme con todo. Terminas, hay una reverencia que se llama Os, en posición Musubidachi, que significa reconocimiento. Ganaste o perdiste, reconocimiento, y se acabó. Esa batalla para mí con Barbosa terminó. Él ya es el gobernador. No hay nada que nos confronte. Nada. ¿Por qué? Porque él ya es el gobernador del estado. Y mi obligación como senador de la República es coadyuvar, ¿no? Desde mi ámbito. Soy una persona que cree en la dignidad política. Hasta donde la dignidad te permita conciliar y negociar. Cuando sobrepasan tu dignidad, a donde nos toque. Así soy, ¿eh? Ahí se acabó. Ahí se acabó. Por eso me separé del PRI. Por eso hace 2 años, más de 2 años, llegué a Morena y firmé, siendo diputado federal, fui el único diputado de la legislatura anterior, el único diputado priista que se sumó a Andrés Manuel López Obrador hace 2 años, en mayo, en el Monumento a la Revolución. El único, cuando había un auge en el PRI. Y lo hice precisamente por las complicidades del PRI y el PAN cupular que estaban saqueando a Puebla. Y que yo como diputado no quería ser parte de eso. Se lo dije a Camacho, se lo dije a Enrique Ochoa, se lo dije a la dirigencia del PRI. Oigan, están persiguiendo a los gobernadores priistas, qué bueno, pero ¿cuándo van a perseguir a este gobernador que está saqueando al estado más que en Chihuahua, más que en Veracruz? Y la respuesta fue: oye, Armenta, si tienes pruebas, preséntalas. Ah, caray, pues entonces estoy hablando con el abogado del gobernador, ¿o con quién estoy hablando? No es mi dirigente de partido. Y como yo nací en la base del PRI, o sea, en la sección electoral, fui presidente a los 21 años por plebiscito en 1992. Tengo hoy 50 años de vida. Entonces también así, en esa lógica, yo decía, ok, ustedes prefieren
PRI, PAN prefieren los cochupos y el acuerdo popular para saquear el Estado. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Y ahí terminó. Me dolió. Me dolió salir del PRI por algo, porque mi vida política, cuando nací en el PRI, era la época del colosismo, de Colosio. Entonces muchos creímos en esa tesis de que el partido es fuente de exigencia y no de complacencia. Pero cuando mataron a Colosio, a muchos nos mataron en esa creencia. Entonces, no quise salir antes, precisamente porque piensas que desde adentro puedes cambiar. Pero fue tan el grado de confrontación. La cúpula del PRI nacional pactaba con la cúpula del PAN todo lo de Puebla. Todo lo de Puebla. Entonces, llego hace 2 años con Andrés Manuel López Obrador, no por un cargo, yo estaba en el cargo. Yo estaba en el cargo, ya era diputado en mi primer año. No cambié de partido en el último año de mi cargo por un cargo. No, en el primero, a los meses que yo había llegado. ¿Y sabes a qué se dio esa ruptura? Porque denuncio en la Cámara que Puebla pasaba del lugar 18º al 10 en robo de hidrocarburos. Hoy Puebla pelea, en los últimos años ha peleado el primero o segundo lugar en robo de hidrocarburos. Hoy Puebla es el estado donde más conflicto hay, conflicto social, por el robo de hidrocarburos, hoy en día. Entonces, sí, claro. Entonces, esos son los argumentos que a mí me dicen, bueno, yo sigo con mis principios, con mis valores, pero... Sí, es que en medio de esas deudas, de esa extracción, ese robo de combustible, en el que inclusive, bueno, pues se descubren compadrazgos y acercamientos y cuestiones de esa naturaleza. Todo lo que te puedes imaginar. Que ocurre un accidente tan oportuno, ¿verdad? Tan inoportuno. Pues tan oportuno para tapar tantas cosas. Tú no vives en Puebla, Lilia. No, pero... O sea, no me refiero a que... tengo sangre poblana. Oye, no me refiero a desconocimiento de Puebla, No me refiero a desconocimiento de Puebla. Una vez... Además, yo podría pelear derechos de sangre. Sí, no lo dudo. Oye, igual y si encontramos parentesco, No. Oye, una vez... No por otra cosa. Simplemente... No. Hay que buscar, hay que rascar. Sí, mire, por ejemplo, aquí sí hay... A ti también te gusta el deporte de contacto. El box sprint, te encanta. Sí, box sprint. Fíjate qué coincidencia. Los apellidos de mi esposa son Arellano Pérez. Alberto. Tú eres Alberto Pérez. Te digo que es una confabulación. Sí, no. Fíjate que el tema en Puebla fue tan delicado que en una ocasión, cuando estaba la crisis del robo de hidrocarburos en Puebla, esto me lo narró un regidor de gobernación de Acajete, uno de los principales municipios del Triángulo Rojo. Y me dice brevemente, oye, Armenta, fui emocionado a la Procuraduría, no era Fiscalía, y llevé una pipa con la patrulla de la policía. Y llevé una pipa a entregarla, pensando en que me iban a felicitar. Me atiende el director de la Policía Judicial y me dice, oiga, regidor, qué bueno, muy bien, lo felicito, es usted muy valiente en traernos una pipa. Pero ¿sabe qué, regidor? De valientes están llenos los panteones. Puta, se quedó frío el regidor y dijo, ¿sabes qué, Armenta? Nunca más volví a querer hacer algo de esa naturaleza porque pues, fue una amenaza velada. Claro. Meses después encontraron al director estatal de la Policía Judicial protegiendo a los huachicoleros en uno de los ductos. Sí, qué barbaridad. O sea, de ese tamaño, digo, por eso, cuando te dije, no vives en Puebla, no es que no conozcas Puebla, es que en Puebla vivimos una fase de terror, de persecución, de hostigamiento, se criminalizó la protesta social. Bueno, regresaron a esas etapas porque las tenían, las tuvieron mucho tiempo. Recuerda cómo surge el fundador del African Safari, por ejemplo, su extracción, su niñez a base de tantísimos enfrentamientos en Puebla. Sin embargo, tenían una importantísima lección que darle a todo el país en cuanto a la extracción y la construcción de pozos de agua. Claro. Sí, desde Tepeaca y de toda esa zona surgieron los mejores
Pues, ¿qué sería? Practicaban una ingeniería que era rústica. Pues, el distrito de riego de Tepeaca, Tecamachalco, Tehuacán es uno de los más importantes en materia de que granos. por cierto empezaron los Peralta. Sí, ¿Verdad? sí, tienes razón. Don Anacarsis Peralta, que es el que se casa con doña María, déjame ahorita te digo, Díaz Ceballos. Ya. Cuando la señora ya tenía un hijo, y en esas épocas en las que ser madre soltera era descondo, ¿no? No, y le dio sí, el claro. apellido al hijo mayor de doña María, y empezaron el buen funcionamiento, porque la familia de doña María es la del dinero. La de don Anacarsis eran los que perforaban los pozos de agua. Y ahí empieza Toda toda la una zona. escuela, fíjate, para perforar. Toda esa agua. zona que está en paralelo a los ductos de Pemex, desde San Martín hasta Esperanza, que es la caseta que ya te lleva a Veracruz, toda esa zona son distritos de riego muy importantes, productores de hortalizas, lechugas, coles, cilantro, que son exportados a la Unión Americana y al sur-sureste del país. Es un corredor agrícola muy importante que se tiene que rescatar y que no tiene que ser ejemplo del robo de hidrocarburos, sino debe de ser el corredor verde. ¿Verdad que sí? Sí, tiene que ser. Lo fue, Y bueno, lo ha sido durante muchos años. Hace 35 años, su African Safari era Es hermoso, excepcional. No, pero ya no es. Yo conocí lo mismo. al capitán Carlos Camacho en los laboratorios Mayo, donde estaba el aeropuerto, Ya muy viejito. ya muy viejito. Y al capitán, que estaba yo un niño, pero me llevaban a ver los cachorros, leones, tigres, ¿no? Impresionante. Sí, yo llevaba Son a mis experiencias hijos muy pequeños. en los laboratorios Mayo. Seguramente tú también te tocó ir allá, o era en African Safari. No, al African Vayan Safari. a African Safari. Hay varios recorridos. Hace 2 años, 3, llevé a mis nietos y ya no era lo mismo. ¿Fuiste al aviario? ¿Fuiste hay un aviario donde le das de comer a los pajaritos, a las aves? No. Es impresionante, y una zona de canguros. Hay una nueva zona. Ay, bueno, nosotros tenemos políticos canguros. Todo lo que les cabe en la bolsota. Son unos ratonzotes grandotes que brincan. Por eso aprobamos la ley para elevar a delito grave la corrupción y que no. Yo creo que para matar canguros. No Nos es para permites tanto. que vayamos a un Claro. corte, y ahora pues ya regresamos con la otra faceta. Sí, Pero ya. era importante que la gente te conozca, Gracias. que sepa, porque tus posiciones son suficientemente duras, difíciles, y se puede creer que algunas decisiones que se toman o otras que se aprueban provienen de una serie de traumas y de situaciones de venganza. Y entonces, cierto. cuando ven que la gente es así abierta, ¿no te parece? Claro. Aquí al que le tienes que tener miedo es, mira, No, cuando ya vi. hable vas a ver, ¿eh? No, está Es nada de- más apuntando, Ajá. está focalizando el tiro, ¿verdad? Es de las de mátalas callando. Eso, muy bien, Alberto. Enseguida Gracias. volvemos. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres.
Bueno, y ahora pasando a esta etapa de nuestra entrevista con el senador Alejandro Armenta, me parece que un punto antes de entrar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público que presides está la de esta comisión bicameral en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y de los municipios. Sí. Hemos comentado en otros programas que corrupción e impunidad han ido de la mano en el caso de la Federación, en donde se dan pues sendos escándalos, ¿no? Miles y miles de millones. Sin embargo, sinceramente creo que si sumamos los fraudes cometidos en los estados y en los municipios, esta cantidad que nos parece estratosférica se multiplica. Tanto las entidades como los municipios han estado pues sueltos, sin controles, sin nada. Y uno de los aspectos que mencionamos precisamente en el programa de radio de lunes de esta semana, versaba en estas cantidades, por ejemplo, producto de un impuesto a las gasolinas que se supone se quedaría en las entidades para obra pública, para obras de infraestructura de primera necesidad, urgentes, y que terminaron en un convenio entre Federación y gobernadores para entregarles una cantidad menor, pero sin necesidad de comprobar. Y como esto, las supuestas entregas de excedentes petroleros y las supuestas entregas de tantas cosas, ¿no? Independientemente de las desviaciones que se hacen, que si del ramo 33, que si de tal y tal. ¿Qué puede hacerse para detener este saqueo en los municipios, en la Federación? ¿Cómo pueden legislar de tal suerte que queden amarrados? ¿Qué se puede hacer? ¿O qué hacen actualmente? ¿O qué es lo que hay en mente, Alejandro? Qué bueno, Lilia, tocas un tema central y pones el dedo en la llaga. Déjame darte el antecedente rápido. La deuda que tiene el país, la deuda pública, se encuentra establecida entre 10 billones de pesos, la deuda. Es grave cuando tú sabes que el presupuesto anual está entre 5.2 y 6.2 billones de pesos. O sea, tú tienes una deuda superior a tu presupuesto anual. Eso es grave. Es la deuda nacional. A nivel local, en los 32 estados y en los más de 2.400 municipios, la deuda oficial es de 500,000 millones de pesos, 0.5 de la deuda nacional. Pero esta deuda, en la Comisión Bicameral de Disciplina Financiera la estamos analizando y la queremos actualizar, porque podría no ser lo que se tiene registrado. ¿Por qué podría no ser? Lamentablemente, la obligatoriedad que tienen los estados y los municipios de registrar ante Hacienda las deudas o los compromisos de pago, que hoy según la ley de disciplina financiera no son deuda, los compromisos de pago que tienen los estados y los municipios por PPS, APPs y fideicomisos que no son acreditados en esta ley como los compromisos de pago como deuda, podrían duplicar la deuda. Te pongo un ejemplo. Puebla, según la Secretaría de Hacienda, tiene una deuda de no más de 35,000 millones de pesos. Pero ahí no cuentas fideicomisos públicos, APPs, PPS. Y se estima por investigadores, economistas, financieros de diversas universidades, que la deuda en Puebla está a más de 80,000 millones de pesos. Es decir, casi... Contemplando también proveedores y todo. Sí, la parte de proveedores es más un tema interno, es tema de deuda regular. Aquí estamos refiriéndonos a compromisos de pago de obras público-privadas que contrataron los gobiernos, los estados, los municipios, y que tienen compromiso de pago por 20, 30, 40, 50 años y que acreditaron a través de el impuesto sobre la nómina, por ejemplo. El impuesto sobre la nómina, ¿qué pasa? Hoy los estados que contrataron deuda, que dicen ellos que no es deuda, lo contrataron por esta modalidad. Entonces lo que hacen es comprometen el impuesto sobre la nómina. Este impuesto que pagan los empresarios
se va a una cuenta concentradora del fideicomiso, ya no entra a las arcas del Estado, no se genera un ingreso, ya no es un ingreso-egreso, más bien no hay ingreso. Y por eso justifican que no es deuda, porque no se registró contablemente como un ingreso. Sin embargo, son recursos que dejan de recibir los estados. Entonces, son cantidades multimillonarias que, déjame decirte, los últimos 10 años, la deuda, el traslado de recursos extraordinarios para financiar fideicomisos por parte de la Federación fue de 2.5 billones de pesos. 2.5 billones se trasladaron de recursos extraordinarios a los estados. Y hay 4 estados de la República que fueron los más beneficiados: Estado de México, Puebla, Veracruz y Jalisco. Estos son los 4 estados de la República. Todo esto, esta Comisión Bicameral de Disciplina Financiera que se creó hace 3 legislaturas, casualmente no había funcionado. No había funcionado. Mi compañera Minerva, senadora del PAN, que es compañera de esta comisión, hizo un esfuerzo importante. A ella le tocó la legislatura anterior, la anterior, como diputada, ser parte, pero nunca sesionaron, nunca pudieron sesionar casualmente no se juntaban los senadores ni los diputados. Hoy ya llevamos 3 sesiones, ya tuvimos una reunión con el titular de la unidad financiera con estados y municipios de Hacienda y ya nos hizo el reporte de cómo está la deuda. Pero en su reporte, fíjate, la ley de disciplina financiera que regula el proceso de endeudamiento de estados y municipios, la ley no obliga a los entes, o sea, estados y municipios, no obliga a registrar sus deudas de fideicomisos públicos. Entonces, cuando le pregunto al titular, oiga, ¿y cuál es el número entre estados y municipios, cuántos fideicomisos públicos hay? Me saca una relación, mira, son 450 fideicomisos públicos. Le digo, esos son todos los fideicomisos que tenemos en el país. Son los que se han registrado. Oiga, pero no hay la ley no obliga a que se registre. Entonces vamos nosotros a hacer una propuesta de iniciativa para obligar a los estados y los municipios a que reporten sus contratos con fideicomisos. Que hoy la ley, fíjate, la ley de deuda pública no establece que un compromiso de pago es deuda. Pues eso en todos lados. Si tú debes en tu tarjeta de crédito 10,000 pesos, tienes una deuda con el banco, ¿no? Sí, si debes la renta, tienes una deuda. Tienes una deuda. Ellos no lo consideraron así, mañosamente, y es parte de estos instrumentos de saqueo. Porque hay estados y municipios hipotecados. Pues es que cuando se habla de 500,000 millones, pues te da risa, porque hay más de 10 entidades que en promedio deben 40,000 millones y que te darían casi la totalidad de lo que tienen ellos registrado. Y son 32. Y si tú ves el Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, el Estado de México, Puebla, Quintana Roo, claro, Puebla, ya llevamos 7. Y obviamente lleva mano el Estado de México y el Distrito Federal. Y aquí ya, en estos 7 ya fueron tus 500. En el viejo régimen se construyó para este saqueo. Yo he denominado 3 tipos de saqueo. El huachicoleo o saqueo energético, el huachicoleo o saqueo presupuestal, que se daba con este mecanismo, y el huachicoleo o saqueo fiscal. Son 3. Que es el que corresponde a la otra comisión que presides. Y que es la Comisión de Hacienda. O sea, son 3 tipos de saqueo institucionalizado. Para eso se crearon leyes, se crearon instituciones, se crearon organismos para este tipo de saqueo que se estima, según el Fondo Monetario Internacional y diferentes organismos como la OCDE, a México le cuestan, a los mexicanos nos cuestan más de 1 billón de pesos anuales. He coincidido con el secretario de Hacienda y con diversos senadores que en lugar de estar en un presupuesto de 5 billones anuales, deberíamos de estar nosotros en un presupuesto entre 6.5 y 7. ¿Qué significa esto?
pues mayor inversión, mayor gasto, mayor desarrollo. Porque cuando el presupuesto, la ley de ingresos, que significa cuánto vas a recuperar en impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, la hacienda, y luego logras la justicia tributaria y la justicia distributiva, bueno, significa que van a llegar más recursos al campo, a la salud, a la educación, a la vivienda. Ese es el propósito. Senador, pero en este esquema que tú estás planteando, sí, estaríamos hablando del deber ser. La verdad es que la Comisión de Hacienda, y particularmente la que presides ahora, que nunca operó, la de estados y municipios para el registro financiero, la de disciplina fiscal, han sido particularmente, indistintamente de su trabajo técnico, han sido un instrumento político fundamental de la Secretaría de Hacienda y del propio presidente de la República para establecer controles políticos hacia la Federación. Cuando hablamos, por ejemplo, que la estructura del presupuesto, que es un tema muy importante, tiene una serie de fisuras en términos de omisiones que le permiten al presidente, por ejemplo, la generación de recursos de un área a otra, o a la propia Hacienda generar espacios para la redistribución de los ahorros o remanentes. Y por el otro lado, le permite a los gobernadores y a las propias bancadas de los diferentes partidos políticos asistir a la Comisión de Hacienda a negociar circunstancias específicas para sus territorios y para los propios grupos políticos que encabezan. Encontramos que la Comisión de Hacienda es un instrumento particularmente político. De hecho, es muy conocida la forma en que la Comisión recibe, cuando está en etapa de presupuesto, que propiamente habrás de enfrentar en poco tiempo, a una serie de intereses no solamente de carácter político, sino económicos, para cabildear distintas circunstancias que en determinado momento pueden afectar o no hasta un producto específico, gaseosas, por ejemplo. Recordarás los hechos que se han dado ahí, los productos. Porque ahí se tiene que ver toda esta parte. Pero en este sentido, mi pregunta es: ¿cómo esta Comisión de Hacienda en esta nueva época, porque algunos creemos que puede darse una nueva época en el trabajo legislativo, y si partimos en un escenario ideal que sería con independencia del Ejecutivo, o sea, que esta comisión en independencia del Ejecutivo pudiera trabajar, ¿cómo piensan enfrentar ustedes como miembros de esta comisión, particularmente tú como presidente de esta comisión, los problemas inherentes a temas tan importantes para el país como presupuesto, como un manejo de recursos extraordinarios, por ejemplo? Se ha acusado al presidente que quiere crear sus bolsas secretas, ¿no? ¿Cómo se piensa disciplinar a los municipios? ¿Cómo controlar el dispendio de los gobernadores a través de los fideicomisos cuando el propio gobierno federal tiene fideicomisos enormes, que son verdaderas bolsas oscuras, ¿no? Ahí tenemos el de caminos y puentes, ¿no? Por ejemplo, el manejo de las cuotas de carreteras. O sea, ¿cómo enfrentar esta tarea tan titánica entendiendo que hay un cúmulo de presiones de carácter político? Ahora, en este contexto, es evidente que la figura del presidente de la comisión es relevante, y qué bueno que Lili entró en esta parte del análisis por tu parte política local. ¿Por qué? Porque algunos creen o creemos que eso te fortaleció políticamente como una figura de primer plano nacional para poder enfrentar esta tarea. La cuestión es, ¿se podrá? Qué buena pregunta y puntualización haces, Alberto, porque estamos en un parteaguas histórico en el país. El presidente logra un triunfo político con un mandato contundente: ponerle un freno a la corrupción. El hartazgo político social de los mexicanos frente al dispendio, el abuso, el saqueo, tenía vistos de convulsión social. El presidente ha hecho durante estos 7 meses, decíamos, el primer paso que dio fue ponerle un freno al saqueo energético, 1,300 pipas, las compras falsas, facturas apócrifas,
actividades simuladas de la compra de gasolina, que era la robada, le daban la vuelta al buque y regresaba y la vendían. O sea, todos estos aspectos. El monitoreo en las plataformas y en los ductos donde eran los propios de Pemex los que hacían el monitoreo, todo, por ponerte un ejemplo. Y así todas las dependencias. En el Senado, lo que hemos venido haciendo es cómo modificamos las leyes, empezando por la modificación para elevar a delito grave la corrupción, que nos cuesta en el país $1 billón anuales. Hoy la corrupción es un delito grave. Si me atrevo a vincularme en un acto de corrupción, asumo mis responsabilidades, desde el presidente municipal, el funcionario, en el Estado y en la Federación. Son temas de fondo. Antes de esta ley contra las empresas fantasmas, donde el 70% del saqueo presupuestal se hacía desde el gobierno para justificar compras, para justificar proyectos. El proyecto del Plan Puebla-Panamá, 100 millones de pesos la elaboración del proyecto, un proyecto técnico. El proyecto del aeropuerto de Tlatelolco, para no decir de Texcoco, ¿verdad? La elaboración del proyecto, ¿cuánto costó? ¿A quién le costó? Todos esos grandes aspectos se han venido acotando. Claro que esta comisión... Condonaciones de impuestos. Condonaciones. 270,000 millones de pesos condonados a 100 empresas. Cuando en el país hay más de 1.3 millones de micro, pequeños, medianos, grandes empresarios, empresas como ustedes que pagan impuestos, el que paga el predio, el que paga el agua, el que paga el servicio, todos estos privilegios, el privilegio que representaba ser senador, que por llegar al Senado, a un senador se le daban 400,000 pesos solo de bienvenida, sin razón. Nosotros rechazamos eso. Hoy el privilegio que tenía un senador de ganar lo que quisiera se acabó. Tenemos un sueldo menor que el presidente y no hay bonos ni recursos extraordinarios que no correspondan a las tareas que tú estás haciendo. No hay premios mensuales o bimensuales. El presupuesto con el que estamos trabajando es un presupuesto 50% menos que en la legislatura. Estamos ciertos de todos estos primeros pasos que tú mencionas. Pero hay un renglón del que habló Alberto que sí me parece, pues inclusive tenemos que trasladarlo a cada familia mexicana o cada hogar. Claro. Tú basas tu presupuesto de egresos de acuerdo a lo que ganas. Hacer lo contrario, pues es endeudarte, llenarte de acreedores, en fin, claro. Quién sabe qué futuro, ¿no? Entonces, de acuerdo a, pues no solamente las percepciones en ese momento del jefe de la familia o si trabajan los dos, son los que cuentan, sino que tomas algunas previsiones por si en el futuro alguno de los dos es despedido de su empleo, etc. Pero no es al revés. O sea, no piensas primero en lo que vas a gastar para luego a ver de dónde lo sacas. Claro. Bueno. Y los presupuestos, tanto el de ingresos como el de egresos de la Federación, tal parece que siguieran ese camino. O que a fuerza lo que tú necesitas, lo que has recaudado, te lo tienes que gastar. Y hay una serie de renglones que parece que no empatan entre unos y otros y que ni siquiera hay congruencia cuando se plantea uno y otro. Porque cuesta trabajo, mucho trabajo, aceptar que un país con la jodidez que en este momento 50 millones de mexicanos en pobreza. O más, el nuestro, puedas hablar de presupuestos de egresos y de ingresos de billones de pesos. Cuando sabes que hay empresas que han cerrado, cuando sabes que viene una etapa de desempleo, cuando ustedes inician una etapa de ajustes, y entonces alcanzar billones es como soñar, ¿no? ¿De dónde puedes sacar? Por sí hay empresas muy fuertes y todo. ¿Cuántas? 100. Porque las demás son medianas y pequeñas. Claro. Y esas 100 no te pagaban los impuestos, esas pagaban el 3% de lo que debían en lugar del 35%, ¿no? Les pagábamos. Entonces, ahí hay un contrasentido, en donde yo no sé si también deba legislarse para que tú saques
un manual para la elaboración de presupuestos, en donde lo primero que tomes en cuenta sea la situación económica del país sobre el que estás haciendo un presupuesto. Una fábrica, Ribetex, por ejemplo, si quiere hacer casimires y hacer su planeación de venta, bueno, pues la hace también de acuerdo a los casimires que van a hacer para invierno, para verano, ¿no? De acuerdo, y a su público, a la gente que consuma. Y no lo hacen. Fíjate que hay un documento. Y esa comisión ahí es como que estás tú muy metido. Hay un documento que se llama Criterios de Política Económica, que se empieza a elaborar en el segundo trimestre del año, desde siempre. Criterios de Política Económica, que implica todos estos aspectos que tú estás diciendo. Balanza comercial, población económicamente activa, la estimación de nuestra divisa, del peso con respecto al dólar, la producción petrolera, el precio del petróleo que estimas a futuro. O sea, estos son los aspectos centrales. Y obviamente los criterios de política económica implican las orientaciones del gasto. ¿Qué ha pasado en el país? Lo que tú estás diciendo. Año con año, y esto es los últimos 10 años, año con año se presupuestaban 4.2 billones y se ejercían 5.2. No puede haber una variación tan grande. De ahí, todo esto que les he venido comentando, que durante el sexenio anterior, más de 2.5 billones de pesos fueron recursos extraordinarios no fiscales que no entraron en la ley de ingresos y que sí entraron en la ley de ingresos como presupuesto extraordinario que no tiene proceso de fiscalización y que se fue a los fideicomisos públicos y que se convirtió en deuda. Fíjate, un ingreso que se vuelve un egreso, se vuelve deuda. Es increíble. El problema es que eso legalmente está planteado. Claro. Es legal en este momento hacerlo. Por eso mi planteamiento al señor senador es cómo enfrentar estos espacios de la ley que están estructurados precisamente para que no hayan estos controles. Porque el problema es que legalmente es procedente. Sí. Hay que modificar la ley de disciplina financiera. Ya lo estamos trabajando. Hay que modificar la ley de disciplina financiera para que no existan este tipo de procesos. Y otro reto que tú decías, y tienes mucha razón, cuando dices, desde el Senado de la República va a haber contrapeso, vamos a hacer... Todos entendemos que el gobierno de la República tiene un liderazgo político indudable, el presidente, y tiene un liderazgo con respecto a sus mayorías parlamentarias en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Es evidente, porque presentamos un proyecto, en este caso, la lógica programática de la Cuarta Transformación. Ahora, nosotros desde el Senado estamos obligados a que las leyes se ajusten a este sentido central del combate a la corrupción, pero en el sentido de la autonomía. Pongo un ejemplo. Hace un par de semanas o más, el coordinador Ricardo Monreal fue muy claro, fue muy evidente cuando señaló que necesitaban los funcionarios del gobierno estar al ritmo del presidente. Y eso pues a veces no cae muy bien. Cuando hablamos de las comisiones bancarias, se generó un cisma ficticio, porque hay poderes que no necesariamente son tácitos, porque hay intereses. Voy a poner un ejemplo. Las utilidades de la banca, 8 de 60, 8 instituciones bancarias de 60 que hay en nuestro país, son las que acaparan el 80% de las utilidades. Sí, pero tampoco respetan las leyes de competitividad, no respetan nada. A eso voy. Nosotros llegamos y dimos un manotazo contra ese abuso, contra esos privilegios. Y se cae la bolsa. ¿Quién tiró la bolsa? Pues no había ninguna razón, simplemente es por los intereses que hay. Se entiende. Por eso tenemos que ser prudentes. Tenemos más de 6 meses dialogando con los bancos, con la Asociación Mexicana de Bancos, con la Conducef, con Hacienda. Sí, Conducef es un elefante blanco que no sirve para nada. Con el Banco de México, porque vamos a echar adelante la ley para regular las comisiones bancarias.
No, hay que regular, fíjate, tienen que regular las condiciones bancarias, tienen que regular también los intereses de las casas de empeño, que es verdaderamente una usura como no se había visto nunca. Y que son los lavaderos de además de todos los ladrones, será difícil que tú puedas llevar a empeñar una alhaja con factura, porque a lo mejor fue producto de un regalo y pues nadie regala con todo y factura. Y en cuanto a coches y bienes de otra naturaleza, pues sí, presentas esto, pero si no, lo demás es para lavar todo lo que se roban, desde celulares, 110 mil millones de pesos es la ganancia del 2018 de los bancos. 110 mil millones de pesos. ¿De dónde? Tuyo, claro. Mío. De cualquier tipo de actividad o transacción financiera. Sí, yo creo que eso sí no le quiten el dedo del No le quitamos, pero es un tema, es una línea muy delgada. Además fue aplaudido por todos los cuentavientes, claro, que son millones. Que son los mexicanos. Estamos atendiendo, por ponerles un ejemplo, ya a una comisión con más de 17 estados de la República que han sido objeto de fraude cibernético y que los bancos no quieren reconocer. Y que cuando el cuentaviente acude al Poder Judicial para denunciar, nunca prospera. Hay un juez que quiera actuar. Entonces, ahí hay circunstancias complejas. Es todo este entramado de corrupción, de leyes. Efectivamente, Lilia, lo que tú dices, el sistema corrupto, el sistema, no es un tema solo de robo, es un tema que, como bien dice Alberto, se legalizó. O sea, el saqueo se legalizó, se institucionalizó. Entonces, hoy el presidente está, el Senado, la Cámara de Diputados, estamos en esa lógica de desarticular el círculo vicioso del saqueo energético, del saqueo presupuestal y del saqueo fiscal. Son 3 tipos de saqueo que se dan desde los poderes públicos, desde los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, en los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Así estaba armado. Entonces, pues claro que hay molestia, claro que hay inconformidad, pero se está haciendo lo correcto, porque esto va a generar mayores ingresos al país, mayor certidumbre y mayor posibilidad de gasto. Senador, en la otra cara de la moneda, después de que has asentado esto, está un tema que se está volviendo relevante y es la parte de el problema de gasto que están presentando las dependencias gubernamentales en los subejercicios. Y le digo problema de gasto porque pareciera que la curva de aprendizaje se ha extendido más de lo previsto y el ejercicio de los recursos está siendo particularmente complicado para muchas dependencias. Es más, programas centrales del señor presidente tienen ejercicios del 50%, ¿no? Hay programas en los cuales no han podido ejercer, no obstante que son verdaderamente generosos, porque al final es simplemente la entrega de un recurso bajo un concepto político, y las dependencias correspondientes no han podido ejercerlos a estas alturas. Entonces, esto que si bien no va a estar en los criterios de política económica porque es una distorsión de la administración pública, no. ¿Cómo va a influir en los criterios de la Secretaría de Hacienda para que al final estos remanentes no sean usados discrecionalmente fuera, como decía Lilia, de la rigurosidad de un presupuesto? Este es un tema central. Este es un tema central de consecuencias graves si no se atiende de manera inmediata. Y yo estoy convencido, porque he dialogado con el equipo de Arturo Herrera, el nuevo secretario de Hacienda, estoy convencido que él, entre todos los retos que tiene 2 básicos. 1, asegurar que el subejercicio sea mínimo, que las ADEFAs, que son estos procesos contables administrativos que te permiten etiquetar un recurso de un año para otro, sean las menores y que no exista subejercicio. Para ello,
él tiene que flexibilizar los procesos de flujo de recursos, porque el presupuesto es el principal motor del desarrollo económico. Ese es el tema. Son 5.8 billones de pesos que vamos a cerrar con 6.2 billones de pesos. Bueno, es una cantidad inmensa de recursos que debe de estar en la economía de los municipios, de los estados, de los sectores productivos, de la industria de la construcción, de la industria de todas las industrias. Y por el otro lado, el tema del presupuesto 2020. El presupuesto 2020 no será por ningún motivo un presupuesto tan rígido como fue este. Porque los grandes programas de inversión pública que emprendió el presidente están desdoblándose. Entonces, vamos a poder flexibilizar y desencadenar una serie de opciones de inversión mucho más sí, y que lleguen a los municipios y a los estados. Esto es natural. Siempre en un cambio de gobierno, los presupuestos, aun cuando han sido del mismo gobierno, las variaciones son importantes. Pero hoy es un cambio de gobierno y de forma de gobierno totalmente distinta. Entonces, hubo ajustes muy fuertes. Pero el presupuesto 2020, entiendo, será un presupuesto más flexible. Y otra ventaja que significa que Arturo Herrera sea el secretario de Hacienda, es que no hay curva de adaptación. Sería una vergüenza de hablar curva de aprendizaje. O sea, yo no aceptaría tener a un compañero colaborador que aprenda. Porque qué culpa tiene. Y además que le estés pagando porque aprenda. ¿Qué culpa tiene el país o el pueblo de que tus colaboradores aprendan? No, aquí no puede haber oportunidad para que aprendan. Entonces, curva de adaptación sí. O sea, en lo que tú llegas, Lilia, a un tema y conoces, ves cómo están las cosas, pero sabes qué hacer, sabes qué procedimientos, sabes qué reglas. Ahora, tenemos un gran problema estructural. Por un lado, el combate a la corrupción durante muchos años generó procesos de burocratización y de sobreregulación para el flujo de recursos. Se regulaba por la corrupción y la corrupción se regulaba y se regulaba y se regulaba. Hoy se combate la corrupción, pero no ha habido una eficiencia en materia de desregulación. Claro, para que vayan aparejadas. Hoy hay que desregular la administración. Yo soy administrador público de profesión y entiendo muy claramente los procesos de regulación de las entidades, de los organismos públicos centralizados y descentralizados. Entonces, hay que desregular los procesos de burocratización para combatir la corrupción. Porque hoy el combate a la corrupción ya se volvió ley. Entonces, hay que aplicar la ley para combatir la corrupción, pero hay que desregularizar los procesos, porque nadie quiere firmar. Tú eres subsecretaria, tienes que firmar un documento para la liberación de 500 mil millones de pesos, 200 millones de pesos, y sabes las implicaciones que esto representa. Espérate que lo revisen y que lo vuelvan a revisar y que lo revisen. Así es que esa es la etapa en la que vamos. Entonces, el reto enorme que tiene Arturo Herrera, y sé que su dinamismo, el conocimiento que tiene del proceso, él como subsecretario del ramo, él no viene a adaptarse. No hay curva de adaptación. No, ni de aprendizaje, ni de nada. Pues entonces, él ahorita lo que tiene... en eso, pero ya estuvo como subsecretario. Pero aquí hay algunas cosas que tal vez mi ignorancia en las grandes ligas financieras. No eres ignorante. Por ejemplo, este temor a que la bolsa se cae. La bolsa es papel. Hasta ahora la Bolsa Mexicana de Valores no tiene acciones productivas. Sus ganancias no se reflejan en mayores empleos para los mexicanos, no se reflejan en nada. Luego, los recortes. Pues si nos damos cuenta que de cada 1,000 millones, 600 se quedaban en la bolsa de quién sabe quién, y eran 400 los que se aplicaban a los programas, pues déjale a los programas los 400, no necesariamente tienes que hablar del recorte, ¿no? El recorte vino para la bolsa de todos aquellos que estaban robando. Así es. Luego, el subejercicio. ¿Qué han sido los subejercicios? El petate del muerto, una ventana para la corrupción institucionalizada, verdaderamente vergonzosa.
Porque si llegaban los estados a tener subejercicios o el gobierno en algunas obras, en lo que sea, y ya estaba el mes de octubre, pues gástatelo en lo que quieras, por el amor de Dios, pero gástatelo, porque si no, para el año que entra ya no lo tienes. Oye, eso y un despilfarro y un robadero es exactamente lo mismo. Pues a mí si hay subejercicios, a mí no me mortifican, y yo creo que ni al señor Herrera ni a nadie, en la medida en la que no tengan una aplicación correcta inmediata, pues que no se apliquen. Tampoco que se descuenten para la siguiente, como ha venido siendo una, ¿no? Sino que se compruebe que existen los proyectos y que pueden echarlos a andar desde febrero o desde marzo. Porque tampoco es correcto que las participaciones federales y todos los apoyos económicos empiecen 3 y 4 meses después de que inició el año, ¿no? Para eso es el instrumento. Entonces, de las ADEFAS, exactamente. Yo creo que hay muchas cosas que hoy vemos como malas, como subejercicios, como reportes, como todo, como recortes, como todo esto, que no les veo yo ese sentido. Al contrario, les veo el camino de empezar a regular todo aquello que se tiene que regular. ¿Por qué te vas a gastar 100,000 millones en medicinas si el costo real y lo que te cuesta, inclusive en los laboratorios extranjeros con precios al gobierno, va a ser del 20%? Nada más que el problema... Ahora, ¿qué dices tú? Ay, es que están dejando aquí sin empleo. Sí. Habrá proyectos y otro tipo de obras que tarde o temprano tendrá que... Ahora, que hay una semi-paralización de toda la economía, sí, lo vemos en los bolsillos de todos nosotros, ¿no? De todos. Sí, senador, nada más que el problema es que en la práctica, por ejemplo, los subejercicios se convierten y se pueden convertir en una desviación de lo originalmente aprobado por los legisladores. ¿A qué me refiero? Espérame, puede tener, aquí te voy a preguntar algo a ti, de acuerdo a lo que tú estás diciendo. Porque ya nada más era un fuego espérame. unilateral. No, es que así debe ser. Has salvado. Así debe ser. No, aquí la que hace el fuego soy yo. Dale. Entonces, a ver, si a ti te pueden castigar por todo aquello que te gastas de más y que no está presupuestado y que no te fue autorizado, y me parece muy correcto. Así es. Pero si te gastas menos porque no tienes en qué gastártelo y lo entregas, me parece que entonces te voy a colgar una medallita. Sería correctísimo. Ah, bueno, esos son los subejercicios y ahora no se hacen. No, pero estoy mal. Pero el problema es que en la realidad así no es. Ahora, lo que está muy mal es que el señor López Obrador, desde Los Pinos, diga que esto que no está contemplado dentro del presupuesto y que fue producto de la subasta de bisutería que hicieron en Los Pinos, lo va a aplicar al municipio más pobre del país. Está mal, ese dinero tiene que seguir una ruta si queremos poner las cosas en orden. La ley de extinción de dominio ya regula a través de esta institución, sí, para pero no recuperar la lo robado. Oye, pero no es desde Los Pinos, es desde Palacio Nacional. Ah, sí. No. Sí es desde Los Pinos, porque allá las exhibieron y ahí las subastaron. Sí, pero a ver... No, aquí habla con él. El punto a discutir, senador, es el siguiente. En la práctica, cuando tú tienes tu presupuesto en la Secretaría de Estado, tienes tus distintos rubros. En el momento que empiezas a ejercer, efectivamente tienes el recurso de las ADEFAS, sí, para aquello que no lograste ejercer, lo comprometas, sí, y puedas pagarlo durante los primeros 3 meses del año siguiente, claro, sin que te afecte presupuestalmente, como puede ser el que te recorte Hacienda. Perfecto. Claro. Es el deber ser. En los hechos, lo que sucede es que en las dependencias, teniendo un catálogo de partidas asignadas, sobre todo en el caso de partidas restringidas, hacen ahorros en unas determinadas partidas y después solicitan a Hacienda, no a la Cámara, los traspasos, y en esos traspasos, al final, cuando tú ves el ejercicio de la dependencia, no tiene que ver nada con el ejercicio que autorizó la Cámara correspondiente. A ese es el punto al que yo iba. Se supone que la función que tiene la Cámara de Diputados y de Senadores en su correspondiente tema de Hacienda es fijar un presupuesto y establecer una ley.
Por eso se hacen los criterios de política económica con anterioridad, para que el Ejecutivo pueda con anterioridad decirle a los legisladores cuáles son los elementos que prevén el escenario económico del año próximo. El problema es que en el ejercicio cotidiano, lo que aprueban, la ley que se aprueba por parte de las cámaras, en la práctica es otro el ejercicio realizado. Y entonces aquí la pregunta es, ¿cómo poder evitar esto que ya se convierte incluso en un arte? Un buen director de presupuesto en una dependencia es aquel que puede hacer que de un presupuesto rojo que le fue asignado termine ejerciendo un amarillo. Eso que tú has explicado es el deber ser, efectivamente. Un presupuesto no tiene por qué tener una variación del más del 40%. Fíjate, no tiene por qué. También. Y hay presupuestos que tienen variaciones del 300%. ¿Saben dónde? ¿Saben dónde? Sobre todo en APPs y en PPs y en fideicomisos públicos, porque no están regulados, porque no son fiscales, porque no se fiscalizan, porque no se auditan. Ahí es donde es increíble que te planteen, yo me acuerdo de una obra, la construcción del tren turístico Cholula-Puebla. 300 millones de pesos la anunciaron. ¿Saben cuánto salió costando? 1,300 millones de pesos. ¿Sabes si funciona hoy? No funciona. No funciona. Fíjate, un 40% es racional en un presupuesto. Hay que entender, presupuesto no es un supuesto. Es un presupuesto, debe tener variaciones, pero no más allá del 40%. Entonces, se venía haciendo una lógica de presupuestar a la baja para cerrar a la alza. Y toda esa diferencia era un margen de maniobra impresionante. Lo que decíamos de la Vasconcelos hoy en la mañana. Impresionante. Entonces, vamos a revisar. Esa es la tarea, ese es el reto. Ese es el reto que tenemos. Evidentemente, el ejercicio de las ADEFAS tiene que ser un instrumento que hoy, en este año, en esta transición y en este primer año de ejercicios, tiene que ser utilizado para que no el tema de el subejercicio se convierta en una inactividad en el flujo de recursos, pero que también se convierta en un saqueo de recursos. Claro. Ese es el tema. O en una mala aplicación de esos recursos. Aplicación de esos recursos. Eficiencia, eficacia administrativa no necesariamente son ahorros. O sea, claro. Eficacia y eficiencia tiene que ver con la buena aplicación del objetivo y metas. Ese es el tema. Entonces, es un ajuste, yo lo veo la decisión contundente del gobierno en términos de ir hacia adelante, y nosotros en esta Comisión de Hacienda tenemos muy claro que efectivamente en los criterios de política económica se tiene que revisar esta parte. Y ahora con la Comisión Bicameral de Disciplina Financiera, que no funcionaba casualmente, en la época de mayor deuda de este país, en los últimos 10 años la deuda se duplicó de 5 billones a 10 billones de pesos. Y casualmente la deuda estatal es estable, las deudas estatales. Sí, tan contentotas. No es cierto. Yo no estoy de acuerdo con ese criterio. Claro, estoy siendo muy subjetivo y podrían politizarse esta postura. Puedo entrar en contradicción con los titulares de las dependencias que aseguran que hay estabilidad financiera en los estados y los municipios, pero lo cierto es que no. No. Es un tema, es un reto que tenemos nosotros. Y eso se vive. Y el reto de nosotros es el tiempo. Claro. Bueno, ya se nos acabó desde hace rato. Oh, me digas. Como que salieron 2 programas. Sí. No, 1. Pero además por el tema, nosotros no acostumbramos a hacer ningún tipo de edición. Entonces se va completito. ¿Cómo va? No, tal perfecto. como va. Con defectos y virtudes. Así es. Con errores y aciertos. Así es. Así es. Qué gusto, Lidia. En tu caso creo que con un buen número de aciertos, porque pues nos has ejemplificado muy bien cuál es la posición ahora en esta nueva etapa del Senado en estos 2 renglones que son tan fuertes, ¿no? La vigilancia tanto y el establecimiento de leyes para vigilar de manera correcta tanto a la Federación como a los estados y a los municipios. Es un tema que no gusta. No, como no les ha gustado a los bancos lo de las comisiones. Las cúpulas, pero que es para el bien de los mexicanos, que es nuestra razón de ser. Senador, ¿quieres decirle algo muy breve a nuestros televidentes? Muchas gracias a ustedes.
Lilia, Alberto, gracias por la generosidad de su tiempo. Y estamos nosotros en las redes sociales, en el Face, en Alejandro Armenta. Ahí está todo lo que se hace en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, y también en el Instagram y en el Twitter, en @armentaconmigo, las tareas que hacemos, porque no solamente es esta parte. Me gustan las cabalgatas, andamos haciendo un trabajo de reforestación desde hace más de 20 años. Desde el 96, venimos haciendo trabajos de cuidado del medio ambiente, porque este planeta no nos pertenece, nosotros pertenecemos al planeta. Y eso implica una visión diferente. La bioética social, ojalá un día me permitan venir a hablar de la bioética social. Claro, porque será muy interesante conocer esta otra parte de tus actividades, pero también saber un poco del presupuesto del 2020. Ya hay que trabajar. Vamos a trabajar en convención. Estado, Federación, vía Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, nos vamos a reunir en conferencia, es conferencia, para que simultáneamente estemos revisando esto. Está bien. Simultáneamente. Es un honor, es un gusto, un placer estar con ustedes. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Alberto Pérez Blas, muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias a usted por el favor de su atención, y si nos lo permite, pues el próximo viernes aquí estaremos. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.